fortalecimiento y la precisión de nuestra fe, cuando menos en el nivel doctrinal. Antes de iniciar, hermanos y hermanas, quisiera que me acompañaran en oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir delante de tu presencia. Señor, que en esta mañana te pedimos nuestro entendimiento sea abierto y nuestro corazón también para poder recibir tu enseñanza. Que esta enseñanza, Señor, sea sobre todo centrada en tu Hijo Cristo y que Él sea mostrado en esta mañana. Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras, tus ideas, Señor, que son compartidas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús confiamos en que tu palabra va a traer fruto en nuestros corazones y también en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, pues vamos a dar inicio. Primero, pues vamos a empezar con una breve introducción donde recordaremos lo que se ha estado compartiendo en este mismo lugar en las semanas que nos han antecedido. Nuestro hermano José Luis estuvo hablando del primer principio, de la primera sola, y es que es solo la Escritura. Y después nuestro hermano Alberto estuvo pronunciando un mensaje en relación con que solo la fe. Y hoy nos corresponde el hablar de solo la gracia o solo por gracia, que es la sola gratia. Este tema es importante porque junto con la Escritura, junto con la fe y las dos solas que faltan, están articuladas y están involucradas en la producción de nuestra salvación, en la producción también de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque lo que somos ahora, que hemos sido justificados, redimidos, salvados, opera gracias a que existe la fe, que Dios nos ha dado una medida de fe, pero también por gracia, Pero todo, igual que la Escritura, igual que la fe, igual que la gracia, y eso lo veremos más adelante en las semanas que sigan, está centralizado en Cristo Jesús. Es decir, nosotros no tenemos fe en cualquiera. Nuestra fe no se deposita en personas, sino que nuestra fe tiene un destinatario y es Cristo Jesús. A partir de que tenemos fe en Cristo Jesús, obtenemos la salvación. Y asimismo la Escritura. La Escritura, toda la Escritura, que es inspirada por Dios, gira y se refiere al sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer. Si nosotros la analizamos desde Génesis hasta el Apocalipsis, encontraremos presente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ya sea de manera simbólica como sombra, como tipología de Cristo, de manera presencial durante la vida de Cristo, o también lo encontramos después de su ascensión en diferentes pasajes. Encontramos al Cordero de Dios y la palabra de Dios fue dada para que nosotros conociéramos a Cristo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Cristo, a quien tú has enviado. Dicho lo anterior, hermanos, entonces tendremos que decir, y nada mejor que la introducción que acaba de hacer nuestro hermano José Antonio, que en esta época y en cualquier época tendremos que dar razón de la fe que tenemos. Y esa razón de la fe que tenemos no solamente es una expresión intelectual, sino que es una situación que procede de la convicción que en nosotros se produce a partir de que hemos creído, pero también de que estudiamos y escudriñamos la Escritura. Esto es que el cristianismo, como lo conocemos y lo podemos llamar de la rama o del ala reformada, tiene una historia, tiene un conjunto de antecedentes y que se ha conformado como lo que es gracias a que ha sucedido todo aquello que queda en el pasado, pero que hoy resuena y que nosotros podemos estudiar, que podemos repasar y por tanto nos sirve como argumento para dar defensa de la fe que tenemos, pero también nos sirve como una forma didáctica en que podemos aprender y enseñar estos principios a las nuevas generaciones, para que sepamos qué creemos y hasta dónde llega nuestra fe, cuáles son los límites bíblicos del mensaje de la palabra y cómo podríamos decir que un mensaje es cristiano bíblico o no lo es, ¿no?
que está apegado a los principios establecidos en la Biblia o no están apegados a los principios. Y también hay que decir que las 5 solas son potentes en su enseñanza porque derivan de la palabra de Dios. O sea, no se las sacaron de la manga, ¿sí? No las inventaron, sino que tienen una base doctrinal. En este sentido de dar razón de la fe que tenemos, el apóstol Pablo en 2 de Pedro 1, 20 y 21, si me acompañan, estamos en la fase de la introducción y esperemos que vayamos avanzando en esto. El apóstol Pablo dice, 2 de Pedro 1, 20 y 21, expresa, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, dice, de la Escritura es de interpretación privada. De esto nos hablaba el hermano José Luis, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la palabra no vino sola, sino que es inspirada por Dios. Y esto es uno de los milagros que sorprenden a quienes estudian la Escritura desde el punto de vista literario, no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista literario, como el libro más leído del mundo y de la historia, ¿no? Y lo que sorprende es que tiene unicidad, es decir, que toda la Escritura, aunque fue escrita por personas diferentes, en tiempos diferentes, en circunstancias distintas, toda tiene unidad. Y se puede interpretar de manera sistemática por esa unidad que tiene y por esa coherencia que tiene. ¿Por qué es esto? Pues porque es inspirada por Dios. No obstante, Dios usó a los hombres en sus capacidades, en sus posibilidades, les inspiró y escribieron de tal manera que encontramos diferentes estilos de escritura. Sin embargo, el mensaje, el conjunto, la esencia de la palabra viene de parte de Dios, el Espíritu Santo dándonos ese mensaje en relación con nuestra salvación. Pero dice entonces que no la podemos interpretar de manera privada, sino que tendremos que interpretarla, nos decía nuestro hermano José Luis, a la luz también de la misma Escritura. Por otro lado, también en el mismo libro, pero en Efesios 2, 8 y 9, en Efesios 2, 8 y 9, empieza a introducirnos lo que hemos estado viendo y que ahora podremos repasar. Efesios 2, 8 y 9, y empieza, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese cómo lo va expresando la palabra de Dios. Primero dice, son salvos por, salud, por la gracia. Pero dice, hay un medio. El medio es la fe. Y además añade, esto no es de vosotros, que no es de nosotros, ni la gracia, ni la fe. Todo es un don de Dios. Por lo tanto, en este momento, y lo está explicando así, se deroga, ¿sí? Por lo tanto, la gracia sustituye a la ley del Antiguo Testamento, que era una ley por obras, y dice enfáticamente, si es por gracia, no es por obras. ¿Y por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie venga y nos muestre las credenciales de sus obras y diga, por mi buen actuar o por mi buena obra, soy salvo. Ni siquiera por mi fe. Ni siquiera por mi fe, porque la fe no es nuestra, es un don de Dios. De tal manera que nos deja en un lugar muy incómodo como seres humanos, porque quiere decir que nada de lo que hagamos, ninguno de nuestros talentos, nada de lo que tengamos podrá salvarnos. Necesitamos algo externo a nosotros para que esa salvación se produzca. Y el Señor nos lo proporciona. ¿Dónde está centralizado todo eso? Y a eso vamos a llegar, en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay nada, no hay salvación. Solamente en Él, depositario de nuestra fe, y Él que es, desde ahora lo digo, Él es el regalo. Él es el centro de la gracia de Dios. Por gracia sois
salvos, dice, por medio de la fe. Nosotros, hermanos, podemos hablar de todo este conjunto de temas en virtud de que lo estudiamos, de que lo revisamos, de que estamos constantemente repasando esta escritura, de que constantemente venimos y nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene nuestra fe? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la razón? La razón, en este caso, inclusive de nuestra existencia. El mundo nos ofrece una serie de respuestas para todo ello y nos da una serie de orientaciones o de caminos. Los predicadores de las diferentes corrientes también nos dan una serie de caminos, ¿no? De posibilidades, nos dicen lo que consideran y lo que podría ser. Sin embargo, hermanos y hermanas, la respuesta está en la palabra. Si me acompañan, y ya para terminar la introducción, en segunda de Timoteo 3:16, y esto de que todo está centrado en la palabra es importante porque de allí realizaremos hoy nuestra exposición. Dice así: toda la escritura, no solamente una parte, toda la escritura es inspirada por Dios, pero tiene una utilidad, sirve para algo. No es nada más para llenarnos de conocimiento, sino que es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñar la palabra, ¿no? Para enseñar a su Hijo, para enseñar la vida de Cristo. Pero también es útil para redarguir, para señalarnos nuestras fallas, nuestros errores, para señalarnos dónde están nuestros puntos feos, los granitos en el arroz, ¿no? Es como la luz que se enciende y cuando se enciende podemos ver las manchas, las imperfecciones. La palabra de Dios muestra, redarguye nuestras imperfecciones, que son muchas, y por tanto también es útil para corregir, para instruir en justicia, es decir, una utilidad. Y dice en el verso 17, sirve también para que el hombre de Dios sea perfecto y vea, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que el Señor quiere a través de la palabra es prepararnos para realizar toda buena obra. Pero nótese, esas buenas obras son consecuencia de la preparación que el Señor nos ha dado, pero no son esas obras lo que nos salvan. Son consecuencia de la salvación, pero no son esas obras lo que nos salvan. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien. La tercera sola que revisaremos hoy para entrar en tema, y creo que vamos muy bien en cuestión de tiempo, es solo por gracia. Sola gratia. Esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar en Efesios 2, 8 y 9. Dios nos ha dado un regalo de manera gratuita, sin costo para nosotros, que es el regalo de la salvación. La salvación que se recibe por fe y no se recibe por obras. Solo por gracia. Romanos 11:6 nos señala claramente lo siguiente, y eso creo que nos servirá para analizar en esta mañana. Romanos 11:6 dice lo siguiente: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es enfático el apóstol Pablo, y este es un punto nodal de la fe reformada, ¿sí? Porque la fe tradicional, la que se predicaba antes y se sigue predicando todavía, porque acuérdense que a la reforma siguió la contrarreforma, que fue impulsada por Ignacio de Loyola, y en este caso por la orden, la Compañía de Jesús, que todavía existe, que son los jesuitas, ¿no? Ellos impulsaron la contrarreforma, porque evidentemente la reforma, por el mensaje que estamos analizando, pues imagínense, es como agua fresca que cae en medio de un cristianismo del terror, ¿no? Donde todo es una carga terrible, un miedo y una angustia
la fe correspondía a una angustia y entonces viene la Contrarreforma para rescatar a todos aquellos que estaban ya yéndose, ¿no? Y que estaba perdiendo en ese momento la iglesia tradicional su feligresía. Por lo tanto vino la Contrarreforma. Pero con todo y eso se mantiene porque los principios de la Reforma, repito, son bíblicos. Entonces, hermanos, es importante que lo tengamos en cuenta. Porque si nosotros pensamos que nuestra salvación procede de las obras, entonces estamos no solamente equivocados, sino estamos absolutamente perdidos. Porque nada de lo que nosotros hagamos, aún las obras más buenas, alcanzan para nuestra salvación. Nada de lo que nosotros tengamos, aún lo más precioso, alcanza para nuestra salvación. Por eso quien dice, yo me porto bien, y ya con eso es suficiente, hermanos, aunque vaya usted y se encierre en un monasterio y se ponga en un bote ahí guardado, asceta totalmente, aunque se vaya hincado y haga lo que quiera, ¿no? Y entregue todos sus bienes, etcétera, no le alcanza para la salvación, ¿no? No alcanza para la salvación, porque no es por obras. Entonces, ¿cómo funciona esto de la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Y cómo es que el Señor nos la enseña, o cómo es que el Señor nos la muestra en la Escritura? Evidentemente habrá muchos otros elementos que podremos abordar, pero hoy estaremos revisando solamente algunos, los más representativos, porque en las predicaciones que no sucedan se revisará todo lo demás. Entonces empecemos con el primer punto, o el inciso A, ¿sí? La salvación del pecado y la muerte es provista, ¿no? Es provista por el favor inmerecido de Dios. Y no podemos hacer nada para ganarlo. Fíjense, es un favor que Dios nos ha dado de manera inmerecida y usted y yo, en nuestras fuerzas, no podemos hacer nada para ganarlo. Por más que nos esforcemos, por más que queramos, si no creemos en Cristo Jesús, no tenemos nada. Al contrario, si creemos en Cristo Jesús, obtenemos no solamente la salvación, que es lo más importante, sino también obtenemos toda su guianza, toda su enseñanza, toda su sabiduría y su acompañamiento en el transcurso de nuestra vida. Hay muchas cosas, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos a partir de que hemos creído en Cristo. Las personas que no conocen a Cristo lo ven como algo que es un conjunto de prohibiciones, ¿no? Como que creer en Cristo se va a convertir en una carga pesada porque va a impedir que realicen su vida como quieren realizarla. Pero no es cierto, hermanos, porque creer en Cristo es una forma de liberarse, es la forma de liberarse de la muerte y de la perdición, pero también de poder vencer al pecado. Si el mundo conociera, si las personas supieran, si las personas entendieran que en Cristo Jesús está la solución para muchos de sus problemas, pero no solamente eso, sino la salvación, créame que estaríamos en otra circunstancia. Pero las personas andan buscando por otros caminos sin encontrar la satisfacción, y veremos más adelante el reposo para sus almas. Isaías 64:6, al respecto de esto que estamos diciendo, es enfático, hermanos y hermanas, vean cómo lo dice. Tus obras, mis obras, tus logros, mis logros, todo lo que hagas, tus obras altruistas, ¿no? De ayuda a quien tú quieras, son vistas por Dios como trapos de inmundicia. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Vea usted, es increíble esto que dice la palabra de Dios. Es decir, que nosotros no vamos a deslumbrar a Dios con nada de lo que hagamos, ¿eh?
Nada de lo que hagamos va a deslumbrar a Cristo Jesús, porque Él es absolutamente brilloso, absolutamente luminoso, absolutamente perfecto. Y Él ha realizado la obra más perfecta de todas las obras. Entonces, hermanos y hermanas, nada de lo que hagamos alcanzará. Y esto tiene que ver con la ley, ¿no? Tiene que ver con lo que había en la época de Isaías, con la religión que se había conformado cuando Cristo Jesús estaba, que era la de los fariseos, donde se pensaba que a mayor cantidad de obras, a mayor cantidad de aportaciones, a mayor cantidad de oraciones y cosas por el estilo, que si se oraba, decía, al frente de la sinagoga que todo el mundo viera, y que se mostrara todo aquello, toda aquella parafernalia, entonces se era más apto para estar con Dios, o será más apto para obtener el favor de Dios. Sin embargo, hermanos, Cristo Jesús en el Evangelio en múltiples lugares nos muestra cómo Él llama a los perdidos y a los pecadores y les ofrece gratuitamente la salvación. De eso, hermanos, todos nosotros participamos. Todos nosotros somos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Me acompaña y vamos a verlo. Romanos 3:23. Esto es la sentencia. Las sentencias son bien importantes porque en un juicio, ¿sí? En un juicio, hermanos, lo más importante es, además de las actuaciones, la sentencia. Porque la sentencia es cuando el juez dice, esta es mi resolución. Esta es mi resolución. Y además es una sentencia inapelable. No puede usted presentar un amparo contra esta sentencia si no tiene a Cristo Jesús. Y ahorita retomamos la idea. Dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay uno que sea justo. No hay uno que por sus obras se pueda salvar. No hay uno que se pueda escapar de la condenación eterna. Nadie. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Empezando por allí, pues entonces podríamos decir, ¿y para dónde nos hacemos? ¿Cómo interponemos un juicio de amparo contra esa sentencia? Ya más adelante veremos cómo lo podemos hacer. Pero al final de cuentas, esto le da al traste aquella doctrina falsamente enseñada de que el día del juicio el Señor va a traer una balanza donde se van a pesar nuestras buenas obras y nuestras malas obras, y de acuerdo con eso, si pesan más las buenas que las malas, entonces somos salvos. Y si pesan más las malas que las buenas, entonces pues vamos a irnos al infierno. ¿Qué cree, hermano y hermana? Que esa balanza, por más que la pongan, siempre se va a inclinar hacia las obras malas. Siempre. ¿Por qué? Porque ninguna de nuestras obras tiene un peso bueno delante de Dios. Entonces, no nos engañemos y no pensemos eso. Nuestra mejor obra es para Dios como un trapo de inmundicia y no puede justificarnos delante de este Dios, que además es un Dios justo, que cumple su palabra y que cumple sus leyes. Y en ese sentido aquí lo hemos analizado en Semana Santa. Si usted no estuvo, después lo vamos a analizar seguramente el año que entra, y se ha estado analizando en las predicaciones. Encontraremos cómo Dios es el primero que cumple su norma y es el primero que cumple la ley. Y entonces era necesario, lo vamos a revisar, la muerte en principio de corderos, de machos cabríos, de palomas, etcétera, para poder expiar el pecado del pueblo. Esto trasladado a Cristo Jesús implica que tenía que morir alguien para que fuese saldada la deuda, y entonces la ira de Dios no se descargara contra nosotros los pecadores. También en Romanos, pero en el capítulo 3 y en el verso 10 nos dice, y estos son los principios, no hay justo ni aún uno. Voltee para donde quiera, busque, ¿no? Busque si hay algún justo,
¿no? Cuando encuentre uno nos avisa, ¿sí? Nos avisa. No hay justo ni a un uno. Puede haber quien diga, yo soy justo, por dos razones. Una, porque se engaña a sí mismo, o la otra es porque se llama así, ¿no? Si he encontrado que alguien se llama justo, entonces soy justo. Sin embargo, hermanos, no hay justo ni aún uno. Nadie. Nadie es justo, ¿sí? En sus fuerzas. Nadie se puede escapar, hermanos, de lo que está escrito. Entonces es necesario saber esto, y retomamos en Romanos 11:6, que ya lo leímos, no es por obras. Si fuera por obras, claro que las haríamos, ¿no, hermanos y hermanas? Nos esforzaríamos por estar, pero eso hicieron los judíos y no alcanzaron porque Isaías lo denuncia en el 64:6, no alcanzaron a ser agradables a Dios. Por eso es que Dios mandó a su Hijo, porque se necesitaba un sacrificio perfecto. Inciso B. Sola gratia, o solo por gracia, enfatiza precisamente esto, la gracia como la razón de nuestra salvación. La gracia es la razón de nuestra salvación. Cuando decimos dar razón, ¿no?, de lo que nosotros estamos creyendo, es por gracia. Nuestra salvación es por gracia. Y bueno, ¿y qué significa? Le van a preguntar a usted, ¿qué significa esto de la gracia? ¿Cuál es su significado? Y usted va a decir, es gratis. Ese es como muy sencillo, pero es real. Entonces tendremos que dar algo más elaborado, más en la palabra de Dios, y retomar entonces la enseñanza de que estábamos viendo, que es la base de Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y que no es por obra para que nadie se gloríe. La palabra gracia, hermanos y hermanas, está en el Nuevo Testamento y proviene del griego charis. Acuérdense que la Biblia está escrita principalmente en griego y en arameo, ¿sí? En griego, en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, la palabra griega charis significa favor, bendición o bondad. Charis, favor, bendición o bondad. Es decir, que somos salvos porque Dios nos ha dado de su favor, Dios nos ha bendecido con la salvación, y Dios ha sido bueno a través de esa salvación. Entonces, Dios prefiere, fíjense cómo nos ama, lo vamos a ver en este momento, cómo nos ama, que prefiere bendecirnos antes que maldecirnos, salvarnos antes que condenarnos, hacernos dignos antes que indignos, pero todo esto de manera gratuita. Todo esto por su favor y por su gran bondad, y centralizado en su Hijo Cristo Jesús. Esto tiene diferentes momentos que podrían ser representativos en la historia de la Biblia, una historia bíblica. Cómo el Señor ha dado o ha otorgado o ha preferido apoyar o bendecir al ser humano. Cómo el Señor en su misericordia, que también lo vamos a revisar en este mensaje, en su misericordia nos ha bendecido. Por ejemplo, cuando en el Génesis, en 3:21, usted sabe que en el Génesis nos da el relato de la caída del hombre y de la mujer. Entonces viene ahí el relato de la caída. Entonces resulta que después de todo lo que sucede, ellos saben que están desnudos, ¿no? Y en el 3:21 dice que Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y a pesar de que Dios les dio un castigo, ¿no?, a pesar de que Dios les dio un castigo, de todos modos les permitió vivir, les permitió continuar el género humano, porque Dios tenía un propósito. Es decir, no llegó y los eliminó, sino les permitió, y ese los vistió de túnicas de pieles. Hay personas teólogas que lo interpretan como que tuvo que haber un sacrificio. ¿Por qué? Pues porque las túnicas de pieles salieron de algunos animales, ¿no? Y tuvieron que ser sacrificados. Todos estos sacrificios que podremos ver más adelante presentes en la Biblia son una representación, un anuncio de que Dios de alguna manera le estaba diciendo al hombre: yo te voy a perdonar, te amo, te voy a salvar, a pesar de tus faltas, a pesar de tus pecados. Sin embargo, el mensaje siempre es al arrepentimiento.
Esto va más allá y ustedes van a encontrar que a través de animales, de sacrificios de animales, los hombres encontraban una redención temporal, ¿no? El día de la expiación, el tiempo de la expiación en el Antiguo Testamento, donde se llevaban animales para ser sacrificados en el templo. Y esto se hacía de manera continua, de manera cotidiana. Cada año se repetía constantemente el sacrificio, y ese sacrificio daba redención temporal. Pero por otro lado permitía también que la humanidad siguiera, ¿no? Porque el Señor tenía un plan y un propósito. Los sacrificios de animales no podían quitar el pecado de las personas, no lo quitaban, solamente lo cubrían. Si usted recuerda el propiciatorio, ¿qué había dentro del propiciatorio? ¿Se acuerdan? ¿Qué había en el propiciatorio? Era maná, muy bien, la vara y las tablas, ¿no? ¿Qué representaban cada uno? Tenían una representación, ¿no? Cada uno tenía la representación. La vara de Aarón, ¿con qué tenía que ver? Con la autoridad, pero esa vara también tenía una representación, ¿no? En general era la desobediencia del pueblo, la rebelión del pueblo, el pecado del pueblo. La ley fue dada por causa del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, de la idolatría, de un pueblo duro, dice la Biblia, duro de cerviz, difícil el pueblo, ¿no? Llegó un momento en que le dijo Dios a Moisés: oye Moisés, si quieres, mira, ya me acabo este pueblo y te doy otro. Y va a decir, dijo Moisés, ¿cómo? ¿Qué van a decir los enemigos? Dios, que diste el pueblo nada más para que se fuera a morir en el desierto, ¿no? ¿Sí? Imagínense, el Dios todo bondadoso dijo, ya me cansé de este pueblo, duro, difícil. Se parece a nosotros, ¿no? Entonces, ese pueblo de Israel, duro y difícil, tuvo la oportunidad de redención. En ese propiciatorio se derramaba sangre. Estaba el propiciatorio y había dos querubines que lo estaban mirando. ¿Qué estaban mirando esos querubines? La rebelión, la desobediencia, el pecado del pueblo. ¿Qué correspondía? ¿Cuál era la indicación a los querubines? Tenían que destruir al pueblo. El juicio. Eso pasó cuando la Pascua, ¿no? Solamente quienes no tenían sangre en el dintel fueron salvados. Donde no había sangre, murieron los primogénitos. El ángel, el querubín, lo que hace es ejecutar el juicio de Dios. Entonces, la sangre que cubría el propiciatorio, que se derramaba, lo que hacía era cubrir el pecado, la desobediencia, la rebelión del pueblo y decir, aquí hay sangre. Esa sangre derramada del animal que murió, del cordero que murió, cubre el pecado. Por tanto, y traído a la actualidad, la sangre del cordero cubre. Pero no solamente cubre, sino quita el pecado del mundo. Hebreos 10:14 dice así, ¿no? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, vea usted qué situación tan desoladora hasta aquí, hermanos y hermanas, porque primero, nosotros no podemos hacer nada para obtener la salvación. Segundo, cuando Dios nos mira nuestra condición, ¿sí?, de humanos, de seres humanos, lo único que mira es perdición, podredumbre, desobediencia, un pueblo duro, de servicio y difícil, y lo que nos corresponde es la condenación. Ante eso, hermanos y hermanas, necesitamos un Salvador. Ahora estamos muy tranquilos, sentados aquí, alabando a nuestro Dios y glorificándole, pues porque ya tenemos el reposo y la seguridad en Cristo. ¿Quién la tiene? A ver, levante la mano. Amén, ¿no? O sea, ahora lo exponemos y decimos, Señor, correspondía eso, pero por gracia, hoy lo recordamos solamente y agradecemos a Dios de que nuestra condición ha cambiado. Que sí pudimos interponer un juicio de amparo a través de nuestro abogado Jesús. Amén. Y su sacrificio, que no solamente sirve para redimir, sino que quita el pecado del mundo. Lo vio Juan y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inciso C.
La gracia es, por tanto, una extensión o está relacionada con la misericordia. Y hay que hacer la distinción. Hay dos palabras importantes que nosotros lo decimos así, de manera sencilla y muy clara. ¿Qué es la gracia? Que Dios nos da algo que no merecemos. ¿Y qué es la misericordia? Que Dios no nos da lo que sí merecemos. Está claro, ¿no? La gracia es que nos da algo que no nos merecemos, un regalo, y la misericordia es que no nos da lo que nos merecemos. Y lo conectamos con lo anterior. Merecíamos la condenación. El Señor, por misericordia, decide no dárnosla. Y no es así de que un día dijo Dios, no se las voy a dar, nada más, sino que tuvo que dar, por gracia, un sacrificio para que cubriera y pagara nuestra deuda, la de usted y la mía, por todo lo que hemos hecho y algunas veces seguimos haciendo. El Señor murió en la cruz del Calvario para llevar nuestras transgresiones. La misericordia y la gracia van juntas. Él nos dio un cordero para llevar nuestra maldad. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, ¿no? Lo llevaba ahí, lo puso, y de repente cuando iba a sacrificarlo, le dice, detente. Y dice que él levantó el rostro. Qué interesante cómo es la palabra, ¿no? ¿Y qué vio? Dios proveyó un cordero. Entonces Dios ha provisto, hermanos, un cordero para algo, para que nosotros tuviésemos salvación. Fíjese cómo lo dice. Isaías 53, 4 al 6. Esto es claro, es específico, es directo. Usted y yo podemos vernos ahí, ¿no? Sustituidos por ese cordero. Cualquier cosa, hermanos, que hayamos hecho, cualquier pecado que hayamos realizado, aún el peor y más indecible, aquí podemos ver cómo ese cordero lo pudo llevar ahí. Ciertamente, dice Isaías, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y vea cómo dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos podemos ver aquí, él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores, él llevó nuestros pecados en la cruz. Por eso teológicamente, y lo hemos dicho, cuando Jesús estaba en la cruz y le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Teológicamente en ese momento se dice que todo el pecado, todos los males, todas las enfermedades, todo esto que era aborrecible para Dios, estaba en ese momento siendo crucificado en la cruz del Calvario. Y el Señor no podía estar ahí. ¿Amén? Estaba siendo crucificado, el Señor estaba llevando en él, literalmente, personalmente, corporalmente, la consecuencia de todos nuestros pecados. ¿Y cómo, hermanos? Misericordiosamente, no dar lo que nos correspondía. ¿Y a quién se lo dio? A Cristo Jesús. Por eso cuando decimos gracia es gratis, no necesariamente es gratis, en el sentido estricto. A nosotros Dios nos lo da, no lo merecemos. Sin embargo costó, y costó muy caro, la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:24. Antes de leer eso, vean cómo dice que, además, no crean que la cosa fue así de sencilla. Jehová cargó en él el pecado. Él decidió, el Dios Todopoderoso decidió que su Hijo llevara toda la consecuencia de nuestro pecado. Dice Primera de Pedro 1:24. Segunda de Pedro 1:24. Perdón. Ay, ahora ya me... Bueno, lo leo y ahorita lo busco. Dice, quien llevó... 1:4, perdón. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Evidentemente Pedro leyó Isaías, ¿no? Sí, 1 Pedro 1:4. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
nosotros alcanzamos la justicia gracias a ese sacrificio, y su llaga nos ha dado sanidad. Por eso es que se dice que nuestra justicia es imputada. Imputada. ¿Qué quiere decir eso? Que nos la pusieron. No es que nosotros seamos justos, no es que nosotros tengamos la justicia, sino que viene a través de Cristo Jesús. Inciso D. Vamos A, B, C, D. Inciso D. Dios decide, fíjense, no solo ser misericordioso, que eso ya es muy importante, sino que también nos otorga la salvación como un don de Dios. Este don no viene solo, no viene gratis. Es decir, no es un don que se dé así porque sí. Solamente se obtiene a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso decíamos, la gracia, la fe, la escritura y lo que vendrá en cuestión del análisis que estamos haciendo está centralizado en Cristo, porque no hay otro nombre en que podamos obtener la salvación. Eso excluye a los hermanos de Cristo, eso excluye a la mamá de Cristo, eso excluye a todos sus discípulos, no sé si me explico. Ellos no pueden darnos salvación, aunque lo quisieran. El único que nos puede dar salvación es Cristo Jesús. Y lo puede hacer no solamente porque es el Hijo de Dios, sino lo puede hacer porque se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y dice la muerte de cruz. Por eso es que puede hacerlo. Hay toda una norma, hay toda una ley, porque Él se sacrificó y entonces puede presentarse delante del trono celestial como sacrificio perfecto, ¿sí? Delante del propiciatorio celestial, su sangre cubre nuestra iniquidad, cubre nuestro pecado, cubre nuestra desobediencia, en un sacrificio perfecto y continuo, que es un sacrificio eterno, que no se tiene que hacer cada rato, sino es una vez y para siempre. Entonces Dios es misericordioso y nos da un regalo, la salvación como don de Dios. La pregunta para quien no conoce a Dios en esta mañana, tanto quien esté presente aquí que no lo conozca, o quien esté en el medio virtual y no lo conozca, es: ¿quiere recibir ese regalo? Creo que la respuesta de nosotros fue en un momento: sí, Señor, sí quiero recibir ese regalo, sí quiero recibir esa salvación. ¿Por qué? Porque me la has dado por amor. Juan 3:16. Este es un versículo que no sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, hermanos? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es entonces la conexión entre la gracia y la salvación? Es la fe. Por medio de la fe. Todo aquel que en Él cree es quien recibe la salvación. ¿Se acuerda usted cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, ¿no? Ese es un pasaje muy representativo de la Biblia, porque dice que los habían encarcelado. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas cuando estaban encarcelados? En primer lugar, estaban cantando alabanzas, estaban cantando himnos. ¿Cómo estaríamos nosotros, hermanos y hermanas? Quizá igual, ¿no? ¿Confiamos en Cristo Jesús? Confiamos en Cristo Jesús porque dice que Él da la medida de la fe. Si fuera de nosotros y lo pensamos humanamente, diríamos, estaríamos bien preocupados y angustiados. Sin embargo, la vida de los cristianos, la que está registrada en Hechos y la que está registrada en la historia bíblica, ¿no? Usted va a encontrar pasajes impresionantes. Recomendación: estudiar la historia bíblica. Hay pasajes impresionantes, es decir, cómo estas personas, por ejemplo los valdenses, ¿no? Los valdenses, que fueron unos cristianos también que vivieron en Europa y que de repente se fueron a vivir a los cerros porque los andaban persiguiendo, y cuando los agarraron, hay un pasaje, ahora no recuerdo el nombre, pero ahora está viendo la memoria, a este hombre lo iban desmembrando poquito a poquito,
¿no? Lo iban desmembrando de tal manera que cuando lo fueron a ver y todavía estaba vivo, estaba absolutamente o casi desmembrado y decían, ¿cómo es posible que esta persona pueda resistir tal sufrimiento y que no reniegue de lo que está creyendo? Total que no renegó y terminó muerto el hombre. A lo que voy es la fe, la confianza, el poder de la fe que Dios nos ha dado. Entonces estaban Pablo y Silas, estaban allí encarcelados en Filipos, en cautiverio, y de repente viene un terremoto, ¿no? Haga de cuenta que está en la Ciudad de México el 19 de septiembre, y viene un terremoto y empieza a temblar ahí, y toda la cárcel se empieza obviamente a cimbrar y se abren las puertas y los presos se salen. Entonces pasa todo el desastre y de repente el carcelero, la persona que estaba cuidando ahí a los presos, estaba muy angustiado y preocupado y se quería matar porque pensaba que los presos se habían ido. Y le grita a Pablo, ¿no? Le dice, espérate, detente, Hebreos 16, 28. Le dice Pablo, espérate, no te desesperes, ¿no? Le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En el que sigue, en el 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, debemos creer y ese es el medio para obtener la salvación. No por obras, es por fe. ¿Sí? No es por lo que hagamos, es por lo que creemos. Y sobre todo por y en quién creemos, que es en Cristo Jesús. ¿Usted, hermano y hermana, ha creído en Cristo Jesús? Si es así, puede tener la confianza de que ha recibido la salvación de Dios. ¿Ven? Todo aquel que cree recibe la salvación. Y eso es una norma. ¿Ah? Y Dios es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra. Lo dice la Biblia. Inciso que sigue. ¿En cuál vamos? Entonces Dios nos da a su Hijo unigénito y ahora dice, nos permite, todavía antes de pasar ahí, recibir la salvación a través de la fe. Y vea usted, nos hace entrar en su reposo. ¿Usted se ha sentido como ese carcelero? ¿No? A veces las condiciones de la vida, lo que sucede, nos hace sentir como ese carcelero, preocupados, angustiados, angustiadas, agobiados, con deseo de matarse, ¿no? Como el carcelero. Y en esa angustia, en esa preocupación, ¿cuántos testimonios tenemos de eso? De repente viene Dios y le dice, no te hagas daño, ¿no? No te hagas daño. Y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué conexión tiene el que el carcelero estaba preocupado y de repente se encontró a los presos que estaban allí? Y él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué mostró Dios ahí? ¿Qué le dio? ¿No? ¿Cuál fue la revelación que Dios le dio, la iluminación en su palabra, el entendimiento que se abrió para que pudiera saber que tenía la necesidad de Cristo Jesús? Esa no es la primera vez que pasa. También a Pedro, cuando la pesca milagrosa, pues pescan ahí los montones de peces que dice que rompían la red. Y uno dice, bueno, ¿qué relación tiene el que hayan pescado tantísimos peces con que él caiga de rodillas y diga, Señor mío, y que pida arrepentimiento y que reconozca que es el Cordero de Dios? Es decir, Dios abre nuestro entendimiento en algunas circunstancias y nos hace ver que le necesitamos. Eso también es por gracia y por misericordia. De allí que el hermano hace rato mencionaba los principios de Tulip, ¿no? O lo que se llama también el calvinismo, ¿no? Interesante los planteamientos que de repente hacen allí en eso de la gracia irresistible. Pero sin irnos hacia allá y regresando a donde estamos, encontramos un carcelero que es o recibe la revelación, la apertura del entendimiento y entonces comprende que necesita la salvación. A usted y a mí seguramente en algún momento nos sucedió. Comprendimos que necesitábamos a un Salvador y preguntamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y estuvo la provisión de Dios, cree en el Señor Jesús y serás salvo.
Inciso E. La gracia de Cristo aleja de nosotros el temor y nos da seguridad. Entramos en reposo. Decía Isaías, ¿el castigo de qué? De nuestra paz fue sobre él. De nuestra paz. Se predicaba aquí, se ha dicho, fue el hermano Ageo, el hermano Job, quien predicó sobre el asunto de no estar ansiosos, ¿no? De vivir tranquilamente, vivir sosegadamente, vivir en paz. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, etc. En lugares de reposo me pastoreará, ¿no? Es decir, somos llamados a descansar, a reposar. El Evangelio no es un lugar de temor, no es un lugar de miedo, de angustia, de terror por el mañana. El Evangelio, Cristo Jesús, estando en Cristo, es un lugar de paz, de tranquilidad, de reposo. Usted cuando viene a Cristo, cuando venimos a Cristo, entonces entramos en su reposo. Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, decía Isaías 53:5. Cristo entonces se convierte en nuestra paz. Por lo tanto, ya no vivimos con miedo e incertidumbre. Vamos a Hebreos de nuevo, si me acompaña a Hebreos 4. El libro de Hebreos 4:10, el libro de Hebreos es muy importante porque en él teológicamente se nos explica la conexión que hay entre la ley, lo que establecía la ley, y el sacrificio de Cristo. Es un libro impresionante que nos va hablando de todo esto, ¿no? Y entonces dice que él ha entrado en su reposo. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El mismo Cristo lo dijo también en Mateo 11:28, ¿no? 28 al 30. Es decir, cuando venimos a él, venimos a reposar. No necesariamente nos vamos a pasar toda la vida reposando, pero en primera instancia venimos a reposar, ¿no? ¿De qué? De toda nuestra carga, de todo nuestro trabajo, de toda nuestra carga. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y vea, yo os haré descansar. Y decía, no todo el tiempo nos hace descansar. Luego nos dice y nos sugiere, en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y enfatiza otra vez, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hallaréis descanso para vuestras almas. La gracia, hermanos, de Cristo produce la salvación, pero también produce, junto con ello, descanso para nuestras almas. Descanso de nuestras preocupaciones, descanso de nuestras angustias, de nuestras enfermedades, de nuestro trabajo. Por eso es que Pablo y Silas, allá en Filipos, estaban cantando alabanzas. Porque a pesar de la circunstancia, hermanos y hermanas, estaban en su reposo y en su contentamiento. Dice, estamos perseguidos, pero no estamos angustiados, ¿no? Nos están maltratando, nos están encarcelando, pero estamos contentos, estamos en su reposo. La pregunta es, hermano y hermana, ¿usted disfruta, está en el reposo de Dios? Si no es así, eche su carga sobre Cristo y el Señor nos ayudará a descansar. El Evangelio es un lugar de reposo. Inciso F. Por gracia el Señor nos ofrece perdón, reconciliación, vida en abundancia. También nos ofrece un lugar en el cielo juntamente con Él, y nos hace sus hijos, y con eso que estoy diciendo, herederos con Cristo. ¿A cuántas cosas, no? ¿A cuántas cosas? Y podemos valorar y decir, Señor, gracias por tu sacrificio, porque de manera inmerecida, todo lo que me has dado, ¿no? No solamente es ¿cómo decirlo? Es la enseñanza, es que podamos aprender esto, sino que hoy recordemos y valoremos que el Señor nos ha puesto en un lugar seguro, no porque lo merezcamos,
nadie, nosotros lo merecíamos, sino porque Él tuvo misericordia, tuvo a bien, ¿no? Y aquí estamos, hermanos y hermanas. Valorémoslo y también acompañemos y apoyemos en ese mismo sentir a nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros prójimos que no conocen a Cristo Jesús, para que puedan también participar de esta salvación que es para todos. ¿Sí? Para todos. Para todos. En eso quizá hay una distancia con lo que decíamos del calvinismo en esa situación, ¿no? La gracia, la salvación es para todos. Bien. Esto nos hace hijos, nos hace herederos con Cristo. Efesios 1:7. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Efesios 1:7. Tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Redención y perdón de pecados según las riquezas, otra vez, de su gracia. Las riquezas de su gracia. Imagínense qué tan grande es la gracia de Dios que alcanza, ¿no? Para eso y más. Tenemos redención, perdón de pecados, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Él cubre a través de su sacrificio nuestros pecados. Y por eso estamos en paz con Dios. Ya no andamos preocupados. Piensen otra vez en el amparo que decíamos, ¿no? Cuando una persona es sentenciada por un juez e interpone un amparo, entonces esa persona puede ir libremente para donde quiera, ¿no? Porque tiene un amparo. Y si llega una autoridad y le dice, no, es que tú estás en esto, sí, pero aquí tengo el amparo. Entonces puedo estar tranquilo, no me van a detener. Lo mismo pasa acá. Usted y yo, a pesar de lo que hicimos, a pesar de que nos correspondía la condenación en el infierno, podemos andar tranquilos y estar en reposo porque tenemos la sangre de Cristo que nos ampara. Y la presentamos y decimos, no hay temor, no hay deuda, ¿no? Ha sido saldada la deuda por Cristo Jesús. Tenemos redención y perdón de pecados. Colosenses 1:19, ¿no? También tenemos reconciliación, 1:19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En Cristo, habitase toda la plenitud. Y luego dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿cómo? Mediante la sangre de su cruz. De tal manera que en Él tenemos la paz y una más, tenemos esperanza de que nos iremos con Él. ¿Sí? De que un día sonará la trompeta, que Él vendrá y que como su novia, su esposa, ¿verdad? Iremos juntamente con Él. Iremos juntamente con Él. Que esa es la esperanza de una fe en Cristo verdadera. No, la esperanza no es quedarnos aquí eternamente. De que el Señor va a establecer aquí su reino eterno para siempre en la tierra, no. La idea es que nos iremos con Él y que Él vendrá a llevarnos, ¿no? Sea que vivamos o sea que muramos, que el Señor vendrá un día por nosotros. O sea, Él vendrá. Ese es el mensaje de la iglesia. Maranata. Cristo viene y se ha olvidado. Se ha dejado en muchos mensajes que Cristo viene por nosotros. Y esto es por gracia. El boleto fue por gracia, ¿no? O sea, el boleto de viaje para allá con Cristo Jesús es gratuito. No vamos a llegar a decir, ay Señor, mira cuánto gasté, mira cuánto me costó. No, hermanos, Dios no se va a sorprender de que usted llegue al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Él nos llevó, no sé si me explico, o sea, va a decir, pues yo te traje, yo te puse aquí, estás por gracia, por misericordia, ¿no? Primera Tesalonicenses 4:16 y 17. Ya vamos a terminar, hermanos, vamos en tiempo. Vamos a terminar unos minutitos más. Esta palabra es, cuando la leo, siempre me ha parecido impresionante. Impresionante no solamente por la esperanza, sino también por la imagen que representa o por lo que está narrando. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, y vea lo que dice, hermanos, para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con Él. Para siempre estaremos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y dice la Biblia, la esperanza no avergüenza. ¿No? No nos avergoncemos de decir que estamos esperando al Señor. Por eso somos peregrinos y extranjeros. Hagan de cuenta que estamos aquí esperando que llegue nuestro Señor a llevarnos a nuestra nación. Para llevarnos al lugar de donde somos. Nosotros aquí estamos ahí viviendo en este mundo. Tenemos una labor, evidentemente, tenemos responsabilidades, un servicio que cumplir aquí, luminares en el mundo, y lo hemos predicado en varias ocasiones. Pero al final nos iremos con Él, le recibiremos en las nubes y estaremos para siempre con nuestro Dios. Amén. Él nos hace sus herederos, por gracia. Nos adopta primero como hijos adoptivos, y luego nos hace herederos. Romanos 8:16. Herederos juntamente con Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primero, hijos adoptivos, por gracia. Luego, si hijos, también herederos. Nos dice, puedes participar de la herencia, no solamente con Cristo, sino de la herencia con el pueblo de Israel. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hoy se puede usted acercar, y la palabra podríamos citar, hermanos, más versículos, más palabras que nos representan cómo la gracia de Dios, cómo por gracia podemos acercarnos confiadamente, cómo por gracia podemos clamar a Dios, cómo por gracia podemos llamarle Abba Padre, cómo por gracia nos convertimos en herederos, cómo por gracia nos vamos con Él, y la gracia se convierte, hermanos y hermanas, en una condición fundamental para obtener todo esto, pero principalmente la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Concluyamos. Algunas ideas en conclusión. La gracia de Dios produce en nosotros una vida confiada en Él y en sus palabras, sabiendo que Él nos ha redimido a través del sacrificio de Cristo Jesús. En este sentido, punto 2, podemos vivir salvos, seguros y confiadamente acercarnos a Dios. ¿No? El velo del templo se rasgó en dos, podemos acercarnos confiadamente. No nos va a caer un trueno del cielo, ni nos va a caer fuego del cielo, se va a abrir la tierra y nos va a tragar. Ya no con el temor de la época de la ley, ni presentando sacrificios continuos para obtener justificación y salvación. Dios nos ha regalado a su Hijo, y Él es el centro de la gracia, su Hijo Cristo Jesús, para que a través de su sacrificio obtengamos misericordia, perdón de pecados. La gracia de Dios es Cristo. Solo Él, hermanos, es el don de Dios dado a nosotros, y si lo recibimos, podemos tener la confianza de que un día estaremos para siempre con Él. La gracia es una manifestación de su inmenso amor. Él es fiel en perdonarnos, pero también en hacernos llegar hasta su presencia. Él nos está acompañando en todo el camino. Ha iniciado una obra en nosotros y será fiel en completarla. La reforma o la fe reformada excluye la vida temerosa o ansiosa y nos ofrece todo esto, paz, una vida en reposo en las manos del buen pastor, como lo dice el Salmo 23. Viene bien entonces recordar, hermanos, cómo durante la historia de la iglesia, durante la historia del cristianismo, hombres y mujeres se han aferrado a esta gracia y han obtenido lo que creían. Y algunas cosas más las estarán por obtener. No nos salvan las obras, pero sí es importante servirle a Él y vivir en su voluntad. Y por último, y con esto cierro, toda la gente necesita la gracia de Dios. Toda la gente necesita la gracia de Dios. Hay
Bueno, podríamos nosotros hablar de varios ejemplos, pero hablando de la gracia, hay un canto que no entonaremos el día de hoy, pero que viene a recordar, que es un canto escrito por John Newton. Usted seguramente ubica la historia de John Newton, de 1748, que era un traficante de esclavos, ¿no? Traía esclavos en las peores condiciones de hacinamiento y de maltrato y de violación de todos sus derechos, ¿no? Y este hombre era un hombre perverso, un hombre muy malo en esta situación. Pero un día dice que se estaba hundiendo su barco, y cuando estaba hundiendo su barco, de repente pues empezó a clamar a Dios, leyó la escritura y Dios lo salvó en esa situación. Siguió, ¿verdad?, haciendo su desorden de esclavos, pero un buen día le predicaron la palabra de Dios y decidió creer en Cristo Jesús. Principalmente él tuvo la influencia de grandes predicadores como John Wesley y también George Whitefield. Usted puede buscarlos en la historia y él los va a encontrar, ¿no? Junto con Wilberforce, que es también uno de los grandes luchadores contra la esclavitud en Inglaterra. Al final, él se avergüenza de su pasado, pero también agradece de que Dios lo sacó de allá, imagínense todas las atrocidades que pudo haber hecho, y que a pesar de ello, él obtuvo el perdón y la misericordia de Dios. Y escribió un canto cuyos versos son: sublime gracia del Señor, dice, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, dice, perdido, y Él me halló. Y sigue: su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, dice, y me guiará feliz. Y termina: y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salva. Entonces, esta letra es muy hermosa, pero nos da la idea, hermanos, de que hay esperanza y de que hay gracia para nosotros. Si pudiésemos ponernos de pie y pediremos a nuestros hermanos músicos que nos puedan apoyar con una alabanza. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de recibir tu palabra. Señor, esperamos que tú nos hayas mostrado y nos hayas enseñado respecto de tu gracia, pero sobre todo, Señor, que este mensaje quede en nuestros corazones y que podamos saber, Señor, que en ti tenemos esa salvación, que ya no andemos con temor, que ya no andemos, Señor, con angustia, con dificultad, sino que estemos confiados en ti, sabiendo que tu voluntad y en tu camino estamos seguros. Que tus pensamientos, Señor, para nosotros son pensamientos de bien, no pensamientos de mal. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén.